Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Paula Corrales, soy docente de física en el Centro Regional de Profesores del Norte, Uruguay, y juntamente con mi colega Washington Meneses quisiéramos compartirles una actividad que la venimos desarrollando desde el año pasado, que se basa en la exploración del principio de inercia, desde textos hasta inteligencia artificial. Y lo que motivó esta actividad fue una puesta en común en el aula con estudiantes de química, ya que en el primer año de la carrera tienen un curso de física 1, que básicamente es mecánica, en donde estábamos trabajando las leyes de Newton. Y los estudiantes estaban ejemplificando la primera ley, principio de inercia, de la siguiente forma. Si sobre un cuerpo actúan diferentes fuerzas, y al sumar, al realizar la suma vectorial de fuerzas, la fuerza neta es cero, decimos entonces que el cuerpo se encuentra en equilibrio y que hay dos posibles estados de movimiento para el mismo. O se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. En un momento un estudiante levanta la mano y dice que estos ejemplos no se adecuan a la primera ley de Newton y utiliza como argumento un párrafo del libro Serway en donde el autor lo titula Prevención de riesgos ocultos. Y dice que la primera ley de Newton no explica lo que sucede con un objeto con fuerza neta cero, esto es, múltiples fuerzas que se cancelan, que era justamente la situación que estábamos analizando. Para Serway, Newton expresa lo que ocurre en ausencia de fuerzas externas. O sea que estábamos trabajando la primera ley con dos posturas distintas. Y esto obviamente llevó a una discusión que fue muy enriquecedora, porque incluso cuando lo compartí con el profesor Washington Meneses, a partir de ahí decidimos hacer un rastreo bibliográfico y ver cómo los distintos libros sugeridos para los cursos de Física 1 de niveles terciarios, cómo estos libros abordaban la primera ley de Newton, y tratamos también de incorporar después al chat GPT en esta búsqueda de información. Encontramos también documentos y autores que explican que el libro Principia de Newton, como fue escrito en latín, después al ser traducido, fue traducido de una forma prácticamente textual y que tal vez esa interpretación debido a la traducción que se estaba dando no era necesariamente lo que Newton quería hacer referencia cuando planteó la primera ley. O sea que teníamos también una concepción hermenéutica, además de la concepción epistemológica que tenían los autores por detrás cuando planteaban esta ley en sus bibliografías. Bueno, encontramos dos grandes categorías al realizar esta exploración. La primera categoría plantea, por ejemplo, que la concepción de fuerza neta nula puede ser entendida como la suma vectorial de fuerzas y que se quede en cero, o sea, que la suma vectorial de fuerzas sea nula. Incluso van a ver que pusimos los autores en la última celda, justamente ya categorizándolos. Y después hay otra postura para esa primera categoría, en donde dice que Newton se refiere a la ausencia de fuerzas externas, que fue lo que planteó Serway. Esto nos llevó a cuestionarnos si la primera ley de Newton era un caso particular de la segunda ley o si era una ley independiente. Y encontramos que para los distintos autores también habían posturas diferentes. O sea que teníamos cuestiones interpretativas de la primera ley en donde como resultado teníamos dos grandes categorías en donde terminábamos clasificando justamente esas posturas. Por último, entonces podemos decir que estas clasificaciones responden a concepciones epistemológicas que se tengan de los modelos newtonianos y que esto condiciona después la transposición didáctica del docente en el aula cuando va a trabajar las leyes de Newton. O sea, cómo entiendo yo como docente a la primera ley de Newton termina también afectando cómo entiendo las demás leyes y al modelo newtoniano de una forma global. Esto es importante para nosotros desde la formación docente. Es importante que los estudiantes conozcan que dependiendo de la bibliografía que elijan, tener como referencia, basar cómo van a llevar eso al aula después, y que también es importante que conozcan las dos concepciones o las dos formas de pensar de los diferentes autores. Se van a considerar como la primera ley, casos particulares de la segunda, o se van a considerar que Newton se refiere a la primera ley como la ausencia de fuerzas externas o como la suma vectorial de fuerzas siendo nula. O sea que estas posturas responden a concepciones epistemológicas que por consiguiente condicionan el quehacer del docente en el aula cuando va a trabajar estas temáticas. A modo de resumen, entonces, podemos decir que existen dos grandes categorías, como mínimo, y que conocerlas es importante para la enseñanza de la física en la formación docente. También podemos afirmar que el enfoque que adhiere el docente sobre la primera ley termina determinando su postura con respecto a las demás leyes, y que al utilizar el chat GPT
que lo hicimos también como una herramienta de búsqueda de información, es importante realizar las preguntas de forma clara, concisa y orientada, ya que dependiendo muchas veces de cómo se arme la pregunta, el chat GPT lo responde de forma prácticamente ambigua, ¿verdad? Entonces, como él tiene las dos concepciones, digamos, en algunos momentos te va a decir que la primera ley es un caso particular de la segunda, en otros momentos va a decir que es una ley independiente. Cuando se le pide que cite las bibliografías, él cita a los autores de forma correcta, pero el chat GPT va a trabajar con esas dos concepciones. Entonces, dependiendo también cómo yo formule la respuesta, va a ser, como yo formule la pregunta, perdón, va a ser la respuesta que voy a obtener del chat GPT. Bueno, queríamos comentarles esto porque nos parece importante que una situación del aula haya promovido, ¿verdad?, una discusión muy enriquecedora, que muchas veces es desconocida por los docentes de física y que nos llevó a hacer ese rastreo bibliográfico incorporando también la inteligencia artificial. Bueno, por último queríamos agradecerles también al Consejo de Formación y Educación y al CER del Norte por permitirnos hacer esos trabajos de investigación y también a Red IPA y a las asociaciones e instituciones que estén asociadas en este congreso. Bueno, dejamos acá nuestros contactos por si alguien necesita hacernos alguna consulta o cualquier otra solicitud de información. Muchas gracias.